La palabra de Dios es el motivo y la causa que nos une a ti y a mí. Por esta razón, leamos en San Juan 5:39 y Hechos de los Apóstoles 8, del 26 al 35. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia viene a ser como un océano donde hay corrientes marinas que ni el mejor nadador se arriesgaría a deslizarse, pero también el mismo tiene playas tan inmensas, con tan poca profundidad, que hasta los niños juegan y se bañan en ellas sin peligro. Dios nos mide a todos con la misma vara. Lo mismo da que seas blanco que de color, payo que gitano, mujer que hombre, del año 300 antes de Cristo que del 2000 después de Cristo. Él trata a todos por igual, sin discriminación ni favoritismos. Él nos dice en su palabra que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. San Mateo 5:45. Lo hizo y lo hará, porque el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y porque yo Yahvé no cambio. Hebreos 13:8 y Malaquías 3:6. Todo lo que te voy a decir desde ahora lo hago pensando en fortalecer tu fe, para que cuando cojas una Biblia en tu mano, sepas, creas y estés convencido de que estás ante la bendita y eterna palabra de Dios, la cual es la única infalible, y puedas confiar plenamente en su mensaje. Alguien ha dicho que el ateo tiene una razón, pero no tiene esperanza para su razón. El religioso tiene esperanza, pero le falta la razón para su esperanza. Pero el salvo tiene tanto la razón para su esperanza como la esperanza correspondiente a su razón. ¿Sabías que la Biblia fue el primer libro que se editó después de inventar la imprenta? ¿Sabías que la Biblia fue el libro que dio consistencia tanto al castellano como al inglés, como también al alemán? La Biblia, como obra literaria, no tiene parangón y es de lo más interesante y completa. Su prosa es hermosa y su poesía fascinante, y ningún libro en el mundo tiene tantos asiduos lectores de todas las edades, razas y nacionalidades.
La Biblia no tiene desperdicio ni pelos en su lectura, ya que denuncia los errores y pecados de sus protagonistas, como también sus virtudes. Pero por encima de todas estas virtudes, la Biblia nos trae el mensaje de salvación a través del Señor Jesucristo. La Biblia nos revela el interior y lo escudriña, como si fuera un microscopio, y a la vez nos adentra y nos adelanta los planes de Dios para nuestro presente como para el futuro, cual telescopio. Las Sagradas Escrituras no son para leerlas a la ligera. Habrás observado por las lecturas que tuvimos al principio del programa que Cristo recomendaba a escudriñar las Escrituras, es decir, a observar, examinar, indagar, verificar, comprobar, averiguar, a rebuscar las Escrituras, con el fin de sacarle el máximo provecho, y porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que has de leer la palabra de Dios con atención, como harías con una carta del novio o del hijo que está lejos. Si así lo haces, Dios, que todo lo ve, hará que la entiendas, aunque para esto tuviera que mandar a un Felipe, como el caso que hemos leído, o a un ángel, como sucedió con Cornelio del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Evidentemente, la Biblia no se puede comparar como un libro cualquiera, como un libro más de letra muerta, sino que ella es palabra de Dios, y como tal es poderosa, eterna y actual, teniendo la misma validez en el pasado como en el presente, y como lo será para el futuro. Ella es una fuente inagotable, y cuanto más se lee, mayores riquezas y tesoros encuentras. No es un libro que, al leerlo una vez, ni 100.000, puedas decir, ya lo sé todo. Pues es la palabra de Dios. Y como Dios es infinito, así es ella. Por lo tanto, nunca terminas de aprender. La Biblia es el único libro que tiene el sello de Dios por ser inspirada por Él. Fue Dios mismo quien sopló e impulsó a los hombres de Dios a escribirla. Y por lo que nos dice San Pedro, muchas veces dichos profetas no sabían el significado de lo que escribían. Sin embargo, se dejaron llevar por el Espíritu de Dios. Así nos llegó tan santo libro, ya que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. La Biblia, por ser palabra de Dios, es lo único infalible que tenemos y a nuestro alcance. Por lo tanto, podemos y debemos leerla con plena confianza, sabiendo que en ella no cabe el error. Esto no quiere decir que vamos a entenderla toda, pero conforme vayamos introduciéndonos en su lectura, la iremos comprendiendo poco a poco, como todo en la vida, pues nadie nace maestro. La Biblia es como una mina de diamantes que cuanto más profundizas, más rico te haces. No te extrañe si al leerla tropiezas con pasajes que te resultan difíciles e incomprensibles. Tómalo como la cosa más natural, pues te hallas ante la palabra de Dios. Eso no debe ser un pretexto para no leerla, sino un desafío, porque muchas cosas de la vida que has conseguido fue porque rebasaste los obstáculos e inconvenientes que te surgieron. Haz lo mismo con el libro de Dios. Si haces un repaso a tu vida, te darás cuenta que no fue fácil obtener tu diploma, ni tu carnet de conducir, ni colocarte, etc. Tuviste que luchar con muchos impedimentos. Te repito, no te des por vencido al primer dilema que encuentres. Para resolverlo, si me lo permites, te daré 3 sencillos consejos. Primero, pídele al autor de la Biblia, o sea, a Dios, que te ayude a comprenderla. Segundo, apunta en un cuaderno lo que no entiendas para después preguntarlo a tu director espiritual. Y tercero, no te atasques, es decir, no dejes de leer la palabra de Dios por nada. Al igual que no dejas de comer pescado porque encontraste una espina,
haz lo mismo con las Sagradas Escrituras. Según por donde abras la Biblia, te encontrarás con un lenguaje distinto, por muchas razones, he aquí algunas. A. Porque el estilo es diferente, no es lo mismo la poesía que la prosa. B. Porque el autor no es el mismo, es decir, el escritor humano, ya que el responsable de la Biblia es solo Dios. C. Porque la época o el momento es otra y otro. Y D. Porque el mensaje puede ser a nivel personal o al contrario, puede ser de exhortación o de aliento, etc. Si uno mira con un poco de cuidado, se podrá dar cuenta que el libro de los Salmos es poético, que Ezequiel es profético, que Primera y Segunda de Corintios son epistolares, que Primera y Segunda de Crónica son históricos, etc. Y como tales, no solo tienen estilos diferentes, sino que también fueron épocas y autores diferentes. Todo eso hace que la forma literaria sea tan particular, porque Dios nunca anuló la personalidad ni la cultura del que escribía, sino que la aprovechaba y la respetaba. Aparte de todas estas particularidades, el fondo de la palabra de Dios y el fin es el mismo, ya que todos fueron inspirados por Dios. El propósito de Dios al hablarnos por su palabra es revelarnos su amor y con él la salvación. Es cierto que en él encontramos la historia de Israel, pero no es un libro histórico en sí, según los principios y razonamientos de la investigación histórica de nuestros días. Con todo lo que está escrito en la Biblia y que es historia, con el tiempo la arqueología lo ha confirmado. Así que en este libro divino no se propone enseñarnos historia ni tampoco ciencia de ninguna especialidad, pero del tema que la Biblia hable y se roce, puedes estar completamente seguro que dice la verdad, porque es palabra de Dios. Veamos dos ejemplos como muestra. Primero, en el libro de Job, el cual es uno de los más antiguos en la cronología bíblica, ya se dice que la tierra estaba suspendida en el espacio, y lo dice con estas palabras: Dios extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job 26:6. Y segundo, que la tierra era redonda, ya se dice en la palabra de Dios, milenios antes que Colón lo demostrara con su descubrimiento de las Américas, para años más tarde confirmarlo Juan Sebastián Elcano, con su vuelta al mundo en barco. He aquí las citas bíblicas. Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Job 22:14. Y Salomón diría, hablando de la sabiduría con mayúscula: cuando formabas los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y el profeta dijo: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 40:22. Uno se ve obligado a preguntarse: ¿con qué instrumentos científicos contaban estos legendarios hombres para saber y afirmar que la tierra era redonda? La contestación es bien sencilla: con la inspiración, iluminación y revelación de Dios. De manera que, aunque la Biblia no es un tratado de astronomía ni de geografía, cuando ella dice algo sobre esta materia u otras, siempre dice la verdad. Es la palabra de Dios. Está más que comprobado que Lucas, el médico amado, como lo llama San Pablo, fue un concienzudo historiador, a la vez de honesto, escrupuloso y estricto, como los historiadores y la arqueología de hoy han demostrado, dando por cierto todo lo escrito por él en su tratado o libro de los Hechos de los Apóstoles. Una prueba de su pulcritud la tenemos palpable en lo que él mismo dice en San Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Oigámoslo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
quedando confirmada dicha actitud con el parecido de los demás evangelistas, ya que todos ellos presentan como personaje principal al Señor Jesús. Todo ello no solo es una garantía y un testimonio de que Jesucristo es Dios manifestado en carne, sino que es una clara evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, diferenciándose en mucho a cualquier otro escrito. Pudiera ser que todavía hubiera algún oyente que se dijera, pero no hay más de una Biblia. ¿No se habla de una Biblia católica romana y otra protestante? A lo que contesto que eso es lo que se dice a nivel popular, pero no es cierto. Intentaré aclararlo de una manera resumida. La Biblia original fue escrita en hebreo, algo de arameo y en griego. Como quiera que pocas personas hay en el mundo que puedan conocer estos idiomas y además lenguas del pasado, ha sido necesario que eruditos en dichas lenguas nos la tradujeran. Labor nada fácil. Si los traductores eran católicos romanos, entonces a dicha Biblia vulgarmente se la conoce y se la llama con dicho nombre. Pero si la versión fue hecha por eruditos protestantes, recibió el nombre de protestante. Lo que no quiere decir que los católicos romanos han confeccionado una Biblia y los protestantes otra. Solo han traducido. Puede que tu amado oyente te preguntes, entonces, ¿dónde está la diferencia? Está en que una diga habichuelas y la otra alubias, o diga de cierto os digo, y la otra diga en verdad os digo. Las mismas disparidades existen entre las Biblias de Torre Amat, con la de Serafín de Ausejo, la del padre José Miguel Petisco y la de Nácar y Colunga, a pesar de ser todas ellas católicas romanas. Normales desigualdades al ser traductores distintos, aunque profesan la misma religión. Aunque me duela decirlo, los mal llamados cristianos testigos de Jehová son los únicos que han tenido la osadía de falsificar la traducción que tienen, adecuándola a sus creencias. El que no queramos comparar la Biblia ni por asomo con el Corán u otros libros llamados sagrados, no es solo por las razones apuntadas, que no son pocas, sino porque la Biblia es el único libro que pudo y puede profetizar un acontecimiento cientos de años antes y ver su cumplimiento a su tiempo y al pie de la letra, cosa extraña e imposible que se ve en dichos libros. En vía de ejemplo, veamos algunas profecías sobre Cristo, ya que no hay más tiempo para ver otras relacionadas con el pueblo de Israel, como también las que hay vinculadas a nosotros y a nuestros tiempos, lo que veremos algún día si el Señor lo permite. Se profetizó que nacería de una virgen, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Se dijo 700 años antes de Cristo, Isaías 7:14. El salmista anunciaría todo lo que sigue. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, versículos 1, 7 y 8 y 16 a 18. Pareciera que lo escribiera el mismo Señor desde la cruz, pero fue dicho cientos de años antes que sucediera. Y si a esto le añadimos que la muerte de crucifixión no era un método judío de ejecución, sino romano, la prueba de la inspiración divina de las Escrituras se hace irresistible, ya que a los romanos les faltaban siglos para formar su imperio. Si tú, amado oyente, has notado cambios drásticos en la religión, eso no quiere decir que Dios cambie de parecer, ni mucho menos. Son los hombres que, no estando seguros de lo que creen, están inquietos y por eso cambian, o porque están equivocados y por eso rectifican. Pero la palabra de Dios es lo que siempre fue y será. Dios solo tiene una palabra y un evangelio. Jamás cambió y jamás lo hará.
Otra vez te recomiendo que leas tu Biblia con la confianza de que es lo que dice ser palabra de Dios. Para garantizarte lo dicho, voy a terminar con 2 ejemplos bíblicos. Un profeta anónimo fue enviado por Dios para reprender al rey Jeroboam, el cual se hallaba en el templo para ofrecer incienso. Y como quiera que al rey no le agradó nada de lo que el profeta vaticinó, dijo prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Primera de Reyes 13:4. Entonces el rey pidió al profeta que rogara a Dios por su mano para que se le restaurara, y el profeta lo hizo y fue sanado. Todo esto llegó a los oídos de un viejo profeta, y queriendo conocer al valiente enviado de Dios, fue tras él y lo alcanzó y le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver, porque Dios me ha dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Yahvé, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Primera de Reyes 13:15-18. El incauto profeta se volvió y comió, olvidándose de que Dios solo tiene una palabra. Y cuando volvió hacia su tierra, un león lo mató. El segundo ejemplo nos lo da San Pablo con la carta que escribió a los Gálatas, pues dichos creyentes, por influencias extrañas, se estaban apartando de la verdad del Evangelio, y al enterarse San Pablo, les escribió esta carta, con palabras dolidas, fuertes, claras, absolutas e irrebatibles, diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Amado oyente, como has podido verificar, Dios solo tiene una palabra para ayer, para hoy y para los siglos, lo mismo que un solo evangelio. Si quieres saber mi opinión de la Biblia, que llamamos la palabra de Dios, te diré que aparte de estar de acuerdo con todo lo expresado aquí, te puedo asegurar que por medio de su lectura un servidor halló la salvación de la cual hoy disfruto. Lee, amado oyente, tu Biblia, convencido que ella es la palabra de Dios, y créela con todo tu corazón para que puedas ser salvo. Muchos no quieren leer la Biblia porque, como palabra de Dios que es, al leerla, Dios les revela sus pecados, los saca a luz y por lo tanto se sienten incómodos. Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12, 13. Sucediéndoles algo parecido como a Adán y a Eva, que al oír la voz de Yahvé Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3, 8. No hagas tú lo mismo, sino todo lo contrario. Si al leer la palabra de Dios sientes denunciado tu pecado, entonces con humildad arrodíllate y pídele a Dios el perdón de los mismos en el nombre de Jesucristo. Si lo haces, te aseguro que tendrás una paz en tu alma como nunca antes hayas sentido. Por tu bien, hazlo y compruébalo por ti mismo. Que el Señor te bendiga. Amén.